Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. Se puede cambiar del apego al desapego. Cuando hablamos en términos de evolución espiritual, cuando hablamos sobre todas las situaciones que puede enfrentar el espíritu humano, tenemos que entender que partimos de una cuestión psicológica, es decir, la problemática que se nos puede estar presentando en diversas etapas de nuestra existencia tienen más que ver con nuestros aspectos psicológicos que con cualquier otro tipo de cosas. Esto implica que la capacidad o el poder que tenemos a través del pensamiento, a través de la mente, es lo que nos da la clave para nosotros ir solventando nuestras situaciones. Eh, si bien nosotros podemos estar en diferentes estadios de nuestra evolución moral, entendemos que a la vez que avanzamos en el entendimiento de las leyes divinas, cuando entendemos realmente el manejo de nuestras emociones, vamos poquito a poco mejorando nuestra situación espiritual. Podemos ser avanzados intelectualmente, pero cuando establecemos ya el punto de la moralidad, tenemos que también hablar sobre nuestro entendimiento de los sentimientos. Y de allí parten muchos de nuestros problemas. Cuando hemos encarnado muchas veces, también hemos vivido diversas situaciones que marcan nuestra psiquis, que marcan nuestra mente, y la mente está asilada en el espíritu y esto se va a mantener por siempre, se va a establecer y se va a poder expresar en cada una de nuestras existencias. Y en la manera en que nosotros vamos lidiando con todas estas situaciones que se nos aparecen en todas las encarnaciones, vamos quedando con ciertas marcas. Relaciones que no se cumplieron, situaciones familiares, enemistades, enemigos, enfrentamientos, desencarnaciones conflictivas, situaciones de sufrimiento profundo. Todo va dejando parte en nosotros y esto sigue siendo parte de nuestro sistema de evolución en el propósito que nosotros tengamos de ir deslastrándonos, es que podemos ir consiguiendo una verdadera liberación, pero es un proceso lento, no se logra en una sola encarnación y por ello Dios nos provee de todas las encarnaciones que necesitemos para nosotros ir evolucionando y deslastrarnos de todo este peso moral, de este peso sentimental que tenemos. Apegarnos en una existencia, apegarnos a, bien sea a cuestiones materiales, a cuestiones familiares, a personas en específico, a situaciones, a lugares, a espacios. Todo tiene un razonamiento que se vincula justamente a nuestro pasado espiritual y tiene distintos orígenes. Hay apegos que son aprendidos en una encarnación en específico, puede ser esta misma, y pueden provenir de nuestro propio núcleo familiar, incluyendo amistades o situaciones que nosotros vivimos. Esto desde la niñez puede generar en nosotros cierta marca psicológica que nos hace ser apegados a ciertas cosas. Un ejemplo es el materialismo, apegarnos a cosas, a lugares, a propiedades, a mascotas inclusive. Esos animalitos o compañeros que nos asisten también pueden ser parte o proyección de nuestros apegos. Existe también el apego que traemos de otras existencias, más relacionado con las emociones, con los sentimientos. Apegarnos a familiares, eh, tener una cierta afinidad que puede ser hasta tóxica con ciertas personas, no abandonar ese tipo de pensamiento cuando alguien muy querido desencarna. Y también tenemos apegos a causa de miedos, como es por ejemplo, el miedo a la muerte. Nos genera un apego forzoso a la vida, pero no de una forma normal o natural, porque sufrimos. Podemos sufrir tratando de mantenernos vivos,
lidiando con enfermedades o lidiando con situaciones, y este estrés puede terminar también jugando en contra y enfermarnos y de hecho llevarnos a una desencarnación apresurada. El tema del apego siempre tiene que ser tratado muy profundamente porque la mejor manera de entender cómo solventarlo es entender cómo se originan. Y también es un proceso lento que puede que no nos lleve una sola encarnación, sino que adelantemos acá y luego tenemos que seguir el proceso en la vida espiritual o continuarlo en otra encarnación. Lo cierto es que ese tratamiento psicológico, que inclusive nosotros los que estudiamos el espiritismo lo conocemos, lo entendemos y lo aplicamos, sobre todo el caso de quienes trabajamos en el esclarecimiento espiritual, tanto encarnados como desencarnados. Siempre tenemos que trabajar en el aspecto psicológico. No dejamos de ser personas en el momento de desencarnar y todo esto nos afecta de la misma manera. Cuando logramos verdaderamente conseguir el desapego, trasladar al lugar apropiado todos nuestros sentimientos, entender que existe una vida superior, una vida más allá de esta, de que todos los problemas y todas las situaciones que vivimos acá, en los objetos materiales, pasan a ser cuestiones superficiales, porque en la vida espiritual entendemos la profundidad de la existencia y de lo innecesario que son las cuestiones materiales. Empezamos a liberarnos verdaderamente a través de ese desapego, de quitarnos de encima ese peso y de poder vivir de la manera adecuada, conservando el verdadero tesoro que es el progreso moral, que son las cosas buenas que hacemos, todas aquellas acciones positivas que hacemos para con nuestro prójimo, con nuestros hermanos espirituales, es lo que verdaderamente va acrecentando nuestro acervo moral, que es lo que ayuda a evolucionar. Y esto poco a poco nos va llevando a otro estadio mental y las preocupaciones desaparecen. Perderle el miedo a la muerte, entender que la vida continúa, que nuestros seres amados no se despiden para siempre, que los reencontramos en la vida espiritual, que incluso seguimos en grupos de trabajo con ellos, que todo lo material de alguna manera es giratorio, por decirlo de una forma. Lo tenemos un día, otro día no, luego lo volvemos a tener. Es que es una cuestión de más para como un instrumento para asistirnos en nuestras pruebas y en nuestro proceso de evolución, de que los sentimientos son lo verdaderamente importante, que inclusive nuestros altercados o las luchas que hemos tenido con otras personas también van pasando a segundo plano cuando entendemos de que esa persona también es un espíritu que está avanzando y que en algún momento todos vamos a dejar atrás cualquier pensamiento de venganza o de envidia, porque es justamente lo que nos va atando a esferas inferiores y a situaciones que son verdaderamente dolorosas. Desapegarnos de todo esto implica entender también todas las propuestas que nos dejó Jesús de Nazaret, o Jesús simplemente, cuando nos explicaba la importancia de la acción del bien, cuando nos explicaba la importancia y de nuestra verdadera preocupación hacia la vida espiritual, la vida futura. Y en ese sentido empezamos a entender cuando le dijo a una persona que le preguntó qué debía hacer para seguirle, y él le dijo, deja todo y sígueme. O sea, cosa que él hizo, entregó sus pertenencias, entregó su dinero, entregó todo y fue a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda de la acción del bien en el trabajo fraterno. Y es allí cuando empezamos a entender que si bien no necesitamos abandonar todo lo material, sí tenemos que empezar a hacer una reestructuración de nuestros valores, de nuestros intereses y de nuestras preocupaciones. En este propósito nos desapegamos de manera consciente y de manera positiva, porque como les digo, no es abandonar,
simplemente por abandonar porque tampoco tienen provecho para lo que es nuestra situación evolutiva. Pero sí es entrar en un nivel de conciencia distinto, utilizar los elementos que tenemos a nuestro favor, concientizarnos sobre el verdadero sentido de la existencia y prepararnos siempre a una vida espiritual a través de buenas acciones, a través de un servicio a nuestros hermanos necesitados y sobre todo a entender cuál es el propósito de nuestra estadía aquí, de nuestra existencia, para alcanzar otro nivel mental, liberado y sencillamente apegado a las leyes divinas. Muchas gracias.